Pero hermanos, nuevamente les doy la bienvenida y vamos a hablar acerca de la Trinidad, la Santísima Trinidad. Decía yo, hay un ataque muy feroz en las redes en contra de este tema, la Santa Trinidad. Y yo quiero presentarles a ustedes las pruebas irrefutables de que la Biblia habla de la Santa Trinidad y que los cristianos que conocemos al Señor debemos creer, predicar y reconocer que tenemos un Dios único, un Dios que es una unidad, pero a la vez es un Dios trino. Eso muy pocas veces o muy pocas personas pueden asimilarlo en su mente. De ahí que hay personas que mejor prefieren decir, no existe la Trinidad. Sin embargo, yo siempre he dicho que Dios dejó estampada la Trinidad de Él en la naturaleza. Y uno de los elementos en los cuales nosotros podemos ver la Trinidad es en el agua. El agua que siempre tomamos, el agua que sirve para la vida, el agua que es símbolo de vida en el planeta Tierra. ¿Por qué decimos que el agua? Bueno, porque el agua es única, no hay dos tipos de agua. El agua es única, ¿verdad? El agua de los mares solamente que tiene sal, pero se le quita la sal y es agua, es agua. Hermanos, ¿por qué decimos que Dios dejó su huella digital en el agua? Bueno, pues el agua aparece en tres formas diferentes y sin embargo sigue siendo la misma agua. Aparece como líquida que puede correr por los ríos, por los valles. Aparece como gaseosa, puede volar. ¿Sí? ¿Quién iba a decir que una tonelada de litros de agua iba a poder surcar el cielo? Eso ni en sueño se le hubiera ocurrido a alguien. Pero el agua se convierte en gas, es gaseosa y puede subir a las alturas y transportarse miles de kilómetros y dejar caer la lluvia en una parte y la gente tiene agua para tomar. Es diferente el agua de las nubes al agua que corre en el río. Es exactamente la misma agua. Ahora, también existe el agua sólida. ¿Quién iba a decir? Íbamos a poder ver el agua como si fuera roca. La puede tomar entre sus manos y aventársela contra alguien y lo descalabra. Es diferente el agua del hielo, el agua que corre y el agua gaseosa que está en la atmósfera. Es exactamente la misma agua. Hermanos, y eso es un poquito de raciocinio humano. Pero ahora vamos a entrar a ver lo que explícitamente dice la palabra de Dios respecto a la Santa Trinidad. Y lo primero que encontramos, hermanos, es que la Santa Trinidad se menciona en el cielo. Sí, hermanos, en el cielo se menciona la Santa Trinidad. Y quiero que veamos Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Categórico, enfático. No existe ni la más remota y posible idea de que la Biblia no esté hablando de tres personas. Primera de Juan 3:7. Y por cierto, las tres personas hacen un trabajo muy especial en el cielo a favor de los cristianos. Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 7. Vean. Primera de Juan 3:7. Ha de ser segunda. Dice, porque tres son 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Vean, son tres los que dan testimonio en el cielo. Y los menciona el Padre, el Verbo. ¿Quién es el Verbo?
Dice Juan capítulo 1, y aquel verbo se hizo carne. ¿Quién es el que se hizo carne? Jesús. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son los que están en el cielo? El Padre, Jesús, que es el verbo, ¿y quién más? El Espíritu Santo. Y estos tres son tres dioses con sus tres tronos. ¿Y así? No, son una unidad. Pero no porque son uno solo, no pueden manifestarse de tres maneras diferentes. Hace un momento yo le ponía el ejemplo del agua. El agua se manifiesta de tres formas diferentes. ¿Quiere decir que son diferentes los tres tipos de agua? No, son uno solo. Sirven para lo mismo, pero se manifiestan de tres maneras diferentes. El agua gaseosa puede volar. El agua sólida puede enfriar nuestras bebidas, conservar nuestros alimentos, y el agua líquida nos puede hidratar. ¿Son tres diferentes tipos de agua? No, es exactamente la misma agua. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Hermanos, ¿qué hacen los que niegan la Santa Trinidad con este versículo? Como no pueden explicarlo y como no pueden argumentar, ¿saben qué es lo que se atreven a hacer? Quitarlo de la Biblia. Y hay muchas Biblias, mis estimados hermanos, que han arrancado este versículo de la Biblia. Conozco varias versiones. En 1 Juan 3:7, segunda de Juan 3:7. Primera de Juan 5:7. Vamos a limpiar eso. 1 Juan 5:7. Hay muchas personas que simplemente ahí aparece el versículo 7, pero nada de versículo. ¿Por qué lo hacen? Prefieren quitar una cita bíblica a tener el problema de explicar, porque va en contra de lo que han aprendido en su secta o su denominación. Sin embargo, la Biblia sigue siendo la misma, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Testimonio de qué? De que tienen un pueblo aquí que aún cree las doctrinas fundamentales de la palabra. ¿Ya? ¿Y quiénes son esos tres? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al Hijo lo conocemos como el Verbo encarnado. Muy bien. Ahora, quiero que vayamos a algo más. De Juan 5:7. Jesús ordenó predicar y bautizar en el nombre de la Santa Trinidad. No solamente existen los tres en el cielo, la Trinidad en el cielo, sino que Jesús hizo mención, después de que ha resucitado, y la última orden que Él da a la iglesia, antes de que Él fuera llevado al cielo, es que sus discípulos o su iglesia predicaran y bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 al 19. Mateo 28, 18 al 19. Quiero que vean eso. ¿Qué dice la palabra? Es importante que veamos el texto bíblico. Jesús se acercó y les habló diciendo, vean, es Jesús quien acaba de resucitar y está a punto de ascender al cielo. Jesús se acerca y le dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Vuelvo a hacer
el Todopoderoso. Estamos hablando por la mañana, los domingos, acerca de la deidad de Cristo, y vamos a llegar a este texto, en donde el Señor declara que todo el poder le ha sido dado, tanto en el cielo como en la tierra. Y con ese poder, Él ordena a su pueblo, a su iglesia, que prediquen la palabra. Ir y hacer discípulos. Hacer discípulos quiere decir enseñen. Prediquen la palabra. Dice, bautizándolos. Y aquí viene. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué hacen los que niegan la Trinidad con este versículo? Como no pueden explicarlo y como no toleran que un pasaje como este esté en la Biblia que contradiga su forma doctrinal de creer, también lo han eliminado en sus Biblias. En Apocalipsis dice: y yo testifico a todo aquel que añada o quite de este libro cualquier palabra. Dice el Señor, yo quitaré su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad. Y traeré sobre él todas las plagas escritas en este libro. Dios tenga misericordia de quienes se atreven a mutilar la palabra de Dios. Pero el texto está más claro que el agua. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el pretexto que dan estas denominaciones para decir la razón por la cual quitaron el texto? La razón es que porque ellos estudiaron el hebreo y que en el hebreo no existe. Y mentira, porque así lo han escuchado, porque así se los han inculcado los grandes que dirigen las sectas denominacionales. Pero lo cierto es que está en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, estoy dando las citas bíblicas que corroboran que la Trinidad se menciona en la palabra de Dios. No con la palabra Trinidad, sino que se mencionan las tres personas de la deidad, que viene siendo lo mismo. Muchos alegan que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Hace 2000 años, cuando alguien veía un triángulo, no existía la palabra triángulo, pero sí existían las construcciones con los tres lados. Hermanos, tal vez hace 2000 años no existía la palabra Trinidad, pero es comprensible al mencionar y al creer que la Biblia menciona tres seres divinos unidos en una sola persona. Y aquí vamos a ver otra cita bíblica. El apóstol Pablo bendecía a la iglesia en nombre de la Santa Trinidad. ¿Sí, hermano? El apóstol Pablo bendecía a la iglesia en 2 Corintios 13:14. Vean lo que dice la palabra. 2 Corintios 13:14. Es el apóstol Pablo quien da una bendición, se le llama la bendición pastoral. ¿Cuál era la bendición que el apóstol Pablo decía a los hermanos en Corintios, en Corintios 13:14? 2 de Corintios 13:14. Vean lo que dice. La gracia, 2 de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, sean con todos nosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.
Nadie puede ser bendecido si no cree en la Santa Trinidad. Hermanos, Pablo bendecía a la iglesia, la bendición pastoral, inspirado por el Espíritu Santo. Esta bendición viene del mismo trono de Dios. Y los bendecía en nombre de la Santa Trinidad. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Que la iglesia se iba feliz al ser bendecida. Ahora, hermanos, surge un gran problema. Un problema que no pueden explicar quienes niegan al Señor Jesucristo, o mejor dicho, de ahí no han podido pasar. El problema con los que niegan la Santa Trinidad de Dios. ¿Cuál es el problema? Ellos llegan a este versículo que voy a mencionar ahora, y que se encuentra precisamente en el Antiguo Testamento, precisamente en Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. ¿Y cuál es el problema? Si la Trinidad constituye un solo Dios, ¿cómo poder explicar Deuteronomio 6:4? Y aquí es donde los que niegan la Trinidad no pueden pasar, no pueden explicar, no pueden entender. Y como hay textos que hablan de la Trinidad, prefieren borrar los textos que hablan de la Trinidad, y así ya no tienen problemas con Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice Deuteronomio 6:4, hermanos? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Oye Israel. Es Dios mismo quien habla. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y este texto es el favorito de quienes niegan la Trinidad. Solo que ellos, para negar la Trinidad y creer solamente en este versículo, borran todos los versículos que hemos leído anteriormente, donde el Señor manda predicar y bautizar en nombre de la Santa Trinidad, donde Pablo bendice a la iglesia en nombre de la Santa Trinidad, y donde Juan menciona que 3 son los que están en el cielo. Los borran, los eliminan, y ellos simplemente hacen énfasis en este versículo. Ahora, ¿cómo vamos a explicar nosotros? Porque debe haber una explicación. Para entender este versículo, necesitamos conocer el idioma en el cual fue escrita la Biblia. Y lo que yo voy a compartir con ustedes a continuación es algo que yo estuve investigando en el texto hebreo de las Santas Escrituras. Hermanos, Deuteronomio 6:4 en nuestro español dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero ¿y entonces la Santa Trinidad? Para poder explicarlo, tenemos que ir al original. Recuerden ustedes que la Santa Escritura fue escrita en griego y en hebreo. Y este versículo fue escrito en hebreo. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Vea lo que dice. Pero ahora ya no en nuestro español, ahora traducido en hebreo. Si usted lo leyera en la Biblia hebrea, usted lo leería de esta manera. Deuteronomios 6:4
Dice la palabra de Dios, pero ahora en el hebreo. Dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yo no sé si lo estaré pronunciando bien en hebreo, pero ahí está. Esta es la traducción de Deuteronomio 6:4, en donde Dios dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En el hebreo dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ahora, vamos a tratar de traducir el hebreo. Todo esto yo lo investigué con hermanos que saben de esto. Y pienso que la iglesia debe conocer. Y nos vamos a dar cuenta que en la traducción del hebreo se menciona la Trinidad. Claro, en nuestro español es imposible encontrar la Trinidad ahí en ese pasaje. Pero en el hebreo, la traducción del hebreo, vamos a ir viéndola palabra por palabra. En el hebreo, mis estimados hermanos, Shema Israel. La palabra Shema quiere decir escucha. La palabra Shema en hebreo significa en nuestro español escucha. Y por supuesto Israel sigue siendo igual en español y en hebreo. Shema Israel. Vayamos a lo siguiente. Veamos las siguientes palabras del hebreo. Quiero que vean esto. Vamos ahora a las siguientes palabras que aparecen en el hebreo original. Y dice de la siguiente manera. Vea usted. Adonai. Recuerden que Shema Israel, Adonai. Esta palabra literalmente significa mis señores. ¿Así? En el español dice Jehová. Pero yo quiero decirles que en Israel, ellos el nombre Jehová lo tienen por santísimo. Nunca lo van a escribir. Ellos van a escribir mejor Adonai, que quiere decir mis señores. ¿Y por qué decimos que mis señores? Adonai es una palabra compuesta de dos palabras. Es una frase compuesta de dos palabras. La primera es Adón, que significa Señor. Adón significa Señor. Tal vez de ahí venga nuestra palabra mexicana que dice, ¿sí conocen Adón? Adón, o sea, al Señor tal vez de ahí venga. Pero nos interesa lo que dice el hebreo. La palabra hay es lo que nosotros conocemos como cuando alguien, en lugar de decir manzana, dice manzanas. Es el complemento para indicar pluralidad. Si dijera Adón solamente, entonces diría nuestro Dios único. Entonces, uniendo estas dos frases, la palabra literalmente significa mis señores. Porque también significa hay, la palabra hay significa palabra de pertenencia, que nos pertenece. Tiene dos significados. Habla de pluralidad, pero al mismo tiempo habla de algo que me pertenece, que nos pertenece. Por eso en el hebreo, y traducido a nuestro español, la palabra Adonai significa mis señores. Vamos a la siguiente.
Decía yo, se me fue la página, regreso atrás. Esto es una página, quiero enseñarles algo. Literalmente significa, mis señores, de Adón, decía yo, la palabra Adón, sin el ay, significa Señor. Y ay significa sentido de pertenencia y de pluralidad. De ahí que ay significa mis. Y como Adón está atrás, es mis señores. Vayamos a la siguiente palabra desde el hebreo. Eloheinu. La palabra Eloheinu es la conjunción posesiva. Es lo que ratifica que es nuestro. Por eso en la palabra, en nuestro español dice nuestro. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios. Nuestro. Eloheinu es la conjunción posesiva del pronombre y que da como significado nuestros dioses. En el hebreo así se interpreta: nuestros dioses o nuestros señores. Ahora vayamos a lo siguiente. Yo quiero decirle que este tipo de enseñanza no se lo van a dar en ninguna otra iglesia. Estamos ya entrando a temas más profundos, ¿verdad?, del hebreo. Ahora, la siguiente palabra de hebreo, Ejad. La palabra Ejad expresa la idea de una unidad colectiva. ¿Qué es eso? Unidad colectiva. Es una unidad que se conforma de varias personas. Que Dios es uno, pero no que es uno en una unidad completa, total, sino que es una unidad colectiva. Hay más de uno en esa unidad. Eso es lo que significa la palabra Ejad. Espero que me estén estamos aprendiendo. Gloria a Dios. Si tuvieran forma de cómo anotar eso, es muy importante. Yo con que lo encontré ahí haciendo un estudio ahí, me pasé varias horas para encontrar esto. Ahora, en hebreo se usan dos palabras para indicar el significado de uno. La palabra uno, en el sentido de único, es Yahid. Esta es otra palabra que significa lo mismo, pero que simboliza algo diferente. Yahid se utiliza para mencionar una unidad sola, tal como aparece en Jueces capítulo 11, versículo 34. Ahí en el hebreo aparece la palabra Yihad, Yahid, en lugar de decir Ejad. Vamos a Jueces 11, 34. ¿Les parece? ¿Qué dice Jueces 11, 34? Dice: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija salía a recibirle con panderos y danza, y ella era sola, su única hija. Ahí no aparece la palabra Ejad, que se refiere a Dios. Ahí aparece la palabra Yahid, que se refiere a una persona sola. Ya sabemos la historia de Jefté y su hija, ¿verdad? Lo que estamos ahora corroborando es que hay dos tipos de palabra en hebreo para indicar
una unidad. Cuando se refiere la palabra de Dios a Dios, utiliza la palabra ejad. Cuando se usa la palabra para referirse a alguien solo, como en el caso de la hija de Jefté, que era única, se dice Yahid. Veamos algo más. ¿Qué más encontramos? Yahid es el término, este término nunca es usado para designar la unidad divina. Siempre que la Biblia, en el hebreo, habla de Dios, lo menciona como Ejad, una unidad compuesta de varias personas. En cambio, cuando dos o varias cosas se convierten en una unidad, ya sea por íntima unión o por identificación, el vocablo hebreo que se emplea en las Sagradas Escrituras no es ejad, que significa una unidad compuesta de varios. El término nunca, y aquí nunca es usado para designar la unidad divina. En cambio, cuando dos o varias cosas se convierten en una por una íntima unión o identificación, el vocablo hebreo que se emplea en las Sagradas Escrituras es ejad, que significa una unidad compuesta de varios. Y vamos a ver lo que dice Génesis 2:24. Génesis 2:24. Vean lo que dice la palabra. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En ese versículo, la Biblia en hebreo, tal como fue escrita en los originales, la palabra que aparece es ejad, que indica una unión compuesta de dos. ¿Significa ahora que el esposo y la esposa son uno solo? No, son dos, pero forman una unidad. Y de ahí surge la gran orden de Dios que dice, y lo que Dios unió en ejad, en una unidad, no se atreva a separarlo el hombre. De allí la gran mentira de Satanás, que ha logrado introducir no solamente en el mundo inconverso, sino aún entre nosotros cristianos, la gran mentira del divorcio. Porque Dios sigue considerando el matrimonio ejad, una unión de dos personas, y así estará, porque Dios así lo decretó. Pero veamos algo más. Vamos a ver otro ejemplo. En Jueces capítulo 20, versículo 8, en donde se vuelve a mencionar la palabra ejad. Ejad, recuerden, significa una unidad compuesta por uno o varios. Compuesta por varios. Porque cuando una unidad está compuesta por una persona nada más, la palabra que el hebreo usa es hija. Pero cuando esa unidad está compuesta por varios, la palabra es ejad. Dice Jueces capítulo 20, versículo 8. Entonces todo el pueblo como un solo hombre. Y en los originales aparece ejad. Todo el pueblo como uno solo. ¿Era porque se habían puesto uno solo? No. Era porque se habían unido. Ya aparece toda la historia esta de la gran batalla que tuvo Israel. Se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a la cuarta. O sea, lo que nos interesa a nosotros es saber la palabra que el hebreo usa para
referirse a una unidad compuesta por varios y una unidad que es absoluta, que es de uno solo. Y son diferentes las palabras. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí estamos entendiendo? Gloria a Dios. Ahora entendemos por qué Deuteronomio, a pesar de que en nuestro español difícilmente vamos a poder encontrar Trinidad, pero en el hebreo sí se muestra claramente. Por lo tanto, nuestro texto literalmente traducido del hebreo original quedaría traducido correctamente de la siguiente manera: escucha, Israel, mis señores, nuestros dioses, mis señores, uno es. Así se lee en el hebreo. De ahí que los traductores, cuando llegan a este texto, pues ellos lo traducen como ahora lo tenemos en el español. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero en el hebreo la traducción es muy diferente. En el hebreo dice: escucha, Israel, mis señores, nuestros dioses, mis señores, uno es. Si no tuviéramos acceso a este tipo de interpretación de la Biblia hebrea a nuestro español, difícilmente podríamos entender la Trinidad y difícilmente podríamos ir a los siguientes versículos que quiero enseñarles ahora. Hermanos, una vez que hemos aprendido un poco del hebreo y la traducción del hebreo, nos podríamos pasar aquí la vida entera estudiando el hebreo, sabiendo que la Biblia hebrea muchas veces está más clara que nuestro español. Dicho lo anterior, hermanos, toma sentido el que Dios hable en plural de personas en diferentes ocasiones, y de ellas solamente quiero mencionar 4. Si no hubiéramos entendido el hebreo de Deuteronomio, difícilmente podríamos entender cómo es que Dios en varias ocasiones va a hablar no en singular como persona, sino en un plural. Y vamos a ver estas 4 ocasiones en que Dios habla en término plural. Habla como si hablara con varios más. La primera ocasión en que Dios habla en sentido plural es cuando Él está realizando la creación del hombre. Ha hecho toda la creación y se dispone a crear al hombre del polvo de la tierra. Para toda la creación Dios simplemente dijo: aparezca la luz, aparezca el sol, aparezcan los árboles, aparezcan las aves, los peces, todo aparezca. Él pudo haber dicho: y ahora aparezca el hombre, pero no. Para crear al hombre, Dios descendió desde las alturas y descendió en su término Ejad, que significa una unidad compuesta de varios. De allí veamos lo que dice Génesis 1:26. Vea lo que dice Génesis 1:26. Vea lo que dice. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en los peces de toda la tierra, y en todo animal. Entonces dijo Dios. Hasta ahí es una unidad. ¿Sí está notando? Entonces dijo Dios. Es una unidad. Pero ahora va a hablar en término plural. Hagamos. Si no hubiéramos entrado al hebreo para tratar de explicar Deuteronomio, ¿cómo podré entender este versículo? Pero ahora que entendemos el hebreo, toma claridad lo que dice este versículo. Dice Dios: entonces dijo Dios, hagamos, refiriéndose
¿qué hay más? En compañía de ese Dios único. Y ahí aparece la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra indica también pluralidad. Conforme a nuestra semejanza. Por 3 ocasiones la palabra plural aparece. Hagamos nuestra imagen, nuestra semejanza. Si Dios fuera único, tal como dicen los unitarios, entonces Él lo hubiera hecho. Entonces dijo Dios, haré al hombre a mi imagen y a mi semejanza. ¿No? Él dijo, lo haremos semejante a nosotros. Muchos creen que eran ángeles los que acompañaban a Él, pero no. Los ángeles no tuvieron parte en la creación. Quien sí tuvo parte en la creación fue el Espíritu Santo y el Verbo hecho carne. Todas las cosas, dice Juan capítulo 1, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Más adelante dice, y aquel Verbo se hizo carne, nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quién hablaba el Padre? Hablaba con Jesús y con el Espíritu Santo. De manera que el ser humano tiene la imagen y la semejanza de la Santa Trinidad. ¿Cómo podemos entender eso? Porque el hombre está constituido por 3 partes principales: alma, cuerpo y espíritu. Y los 3 soy yo. Bueno, este es el primer pasaje donde Dios habla en plural. Veamos al siguiente. El siguiente pasaje donde Dios va a hablar en pluralidad se encuentra, hermanos, precisamente un poco más adelante, donde Dios habla en plural en relación con el pecado del hombre. Una vez que Dios ha creado al hombre, ha creado a la mujer, los ha traído, ha hecho la unión indisoluble que es el matrimonio. Les ha dicho que el pecado ahí está. Sin embargo, el hombre prefirió el pecado, ¿verdad? Romper todas las reglas de Dios. Y entonces Dios va a pronunciarse contra el pecado. Dios habla en plural en relación con el pecado del hombre. Vean ustedes, Génesis 3:22. Génesis capítulo 3, versículo 22. Vea lo que dice Dios hablando en sentido plural. ¿Qué dice Génesis? Dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre sabiendo que es el mal. Ahora pues, no dar que su mano y toque sus pies, algo de la vida, toma. Fíjense nada más. Está recién hecho el primer pecado del hombre. Por supuesto que Dios tuvo que expulsarlos del paraíso, del huerto. Y esto sigue siendo una realidad hoy. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, una vez que el hombre ha cometido el pecado, Dios está hablando. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, refiriéndose a las 3 personas de la Trinidad. Recuerden que esa fue la mentira que Satanás le dijo a Eva, cuando le dice, mira, si tú comes del árbol, tú vas a ser como Dios. ¿Y qué persona no desea la grandeza, la fama, la fortuna, el poder? Es una tentación grande. Mandarse solo, sin que nadie le mande. Bueno, pues ese fue el pecado de Adán y Eva. Comieron el fruto prohibido. Y entonces Dios, en un tono, ¿verdad? ¿Cómo se le puede decir? En un
tono un poco sarcástico respecto al hombre, porque el hombre nunca va a tener conocimiento de Dios, ni nunca va a ser igual que Dios. Y dijo Jehová Dios, expresa esta palabra, que aquí el hombre es como uno de nosotros. Ahora cree que sabe el bien y el mal. Y es tan capaz, dice Dios, que va a querer también alargar su mano y seguir disfrutando de lo que Dios ofrece. Pero el hombre ya está separado de Dios. Claro, Dios lo dijo de otra manera. Dijo, no sea que alargue su mano y toma también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y por supuesto, la sentencia ahí ya fue clara. Por cuanto todos pecaron y la paga del pecado es muerte. Pero lo importante que estamos viendo, mis estimados hermanos, es que Dios habla en sentido plural. Es como uno de nosotros. Vamos al siguiente versículo donde Dios habla en término plural. Quiero que vean esto. Dios habla en plural en relación con el juicio de los hombres. Génesis 11:7. El hombre ya se ha multiplicado, la maldad se ha multiplicado y el hombre está haciendo algo que a Dios no le agrada. Siempre que hacemos algo fuera de la voluntad de Dios, estamos contraviniendo la santísima voluntad de Dios y Dios va a tomar cartas en el asunto. Y lo hace aquí en Génesis 11:7. Vea lo que dice Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos a su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Vuelve Dios a hablar en sentido plural. Dice Dios, está mirando desde el cielo, dice el hombre, como que le está pasando la rayita en su desobediencia, en su orgullo, en su vanidad. Pero ahora vamos a descender. Y ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo. Y los tres descienden. ¿Para qué? Dice, ahora pues descendamos y confundamos su lenguaje para que ninguno entienda el habla de su compañero. Es lo que Dios hace cuando el pecado está rebasando. Dios confunde la inteligencia. ¿No es verdad, hermanos, que cuando el pecado acecha la vida del cristiano, confunde muchas veces su inteligencia? Hermanitos, que uno pensaría que son muy inteligentes, resulta que están confundidos. Lo mismo pasó con esa gente en ese tiempo. Pero lo que nos interesa saber es que Dios está hablando en sentido plural. Y vamos a nuestro último versículo y con este finalizamos. Continuamos la siguiente semana hablando acerca de la Santa Trinidad. Pero vamos al cuarto versículo donde Dios habla en plural. Y ahora Dios habla en plural en relación a predicar su palabra. Vean ustedes, precisamente en Isaías, capítulo 6, versículo 8. Isaías, capítulo 6, su versículo 8. Vea usted. ¿Qué dice el Señor ahí? ¿Sí? Después oí la voz del Señor que decía, aquí me enviaré y aquí irá por nosotros. Entonces respondido, heme aquí, envíame. Es Isaías. Está mirando la gloria de Dios. Por cierto, Isaías cayó de rodillas y dijo, ay de mí que soy un pecador, voy a morir. Un ángel fue, tomó fuego del altar. Siempre he dicho que el fuego es símbolo de juicio. Y lo acerca a los labios de Isaías.
Después de esto, Dios le dije, ya no temas, tu pecado ha sido perdonado, y cubierta tu maldad. Y como que Dios vuelve a sentarse en su trono de gloria, y como que Dios quiere compartir ese mensaje de perdón con el mundo entero. Pero Dios en su gloria y majestad, para él no es posible, ¿verdad?, que él descienda. Imagínense, un solo ángel de Dios fue capaz de alumbrar con su poder toda la gloria. Imagínense al Dios Todopoderoso descendiendo sobre el planeta Tierra. El planeta Tierra no puede soportar la presencia de Dios, explotaría, hermano. Por eso Dios se refiere a Isaías y dice, y está Dios sentado en su trono, y de pronto Dios empieza a hablar. Y dice Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién va a poder ir por nosotros a dar este mensaje de perdón, de salvación? Lo importante aquí es ver cómo es que Dios vuelve a hablar en sentido plural. ¿Quién irá por nosotros? Por supuesto que ahí está Isaías. Yo creo que todos los que escuchamos la voz de Dios deberíamos decir Isaías. Ante la voz del Dios Trino, que está solicitando a una persona que vaya, que venga, que predique la palabra en nombre de ese Dios Trino, se levanta Isaías y dice, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, si hoy predicamos, si hoy anunciamos salvación, perdón y vida eterna, no lo hacemos en nombre únicamente de Dios, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y hemos visto esta tarde, hermanos, a través de la palabra de Dios, son unos cuantos versículos que corroboran que Dios es una Trinidad. Acompáñenme en los próximos estudios para seguir hablando de la Santa Trinidad. Hay cosas sorprendentes que vamos a aprender. Esta tarde solo quiero que Dios nos bendiga con su palabra. Vamos a hablar. Padre eterno, gracias por tu preciosa palabra que nos concedes poder estudiar, analizar y meditar. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos enseñas a conocer la verdad. Gracias, Señor, porque eres un Dios único, pero que te manifiestas en tres diferentes personas. Y todas han colaborado para nuestra eterna redención. El Padre enviando a su Hijo, el Hijo dando su vida, y el Espíritu Santo sellando nuestros corazones. Gracias, Señor, y bendice tu palabra en nuestras vidas y en las vidas de cada uno de mis hermanos y de los que miran a través de este video. Padre, ahora bendícenos de acuerdo a tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.